nuestras redes sociales. A continuación, palabra de Dios. Hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias por hacer tiempo una vez más para estar aquí con Mujeres de Fe en esta edición, iniciando este nuevo año. Y quiero empezar por un anuncio que me pidieron las hermanas, que no olvidemos escribir la petición. Ahí todos tenemos un papelito, ¿verdad? Si tiene peticiones, por favor, anótelas ahí. Las hermanas dicen que prometen que no las van a leer, ¿verdad? Que va a ser algo entre usted y Dios. Pero sí, las hermanas quieren orar por su petición, así que por favor, si alguien no tiene papelito ahí, que levante la mano, o si alguien necesita un bolígrafo o algo, ¿verdad? Las hermanas ahí están para auxiliarle con eso. Y bueno, hermanos, para empezar este tiempo de nuestra meditación este día, vamos a inclinar nuestra cabeza ahí sentaditos. Cierre sus ojitos, vamos a orar para dar gracias al Señor. Padre Celestial, queremos agradecerte por esta tarde y por la oportunidad de estar aquí. Gracias, Señor, porque este tiempo te pertenece, porque eres tú la persona más importante en este lugar. Gracias, Padre, por este tiempo en el que creemos que tú nos vas a hablar, Señor, a nuestras vidas. Queremos desde ya, Señor, darte la gloria y la honra solo a ti, Padre. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, esta tarde vamos a hablar de un tema bastante interesante para mí. Quiero contarles que cuando las hermanas me compartieron el tema, pues fue muy bonita sorpresa, ¿verdad? El tema de la meditación, no sé si ya lo vieron en los anuncios, es desarrollando convicciones. Y cuando las hermanas me comentaban, queremos que hable acerca de convicciones, a mí realmente me gustó mucho la idea, porque en lo personal me gusta mucho sentir que tengo convicción en algunas cosas y me gusta compartir en las cosas que yo creo, ¿verdad? Me gusta compartirlas. Entonces este tema para mí es algo realmente muy especial a nivel personal, ¿verdad? Y yo quiero agradecer que Dios puso en el corazón de las hermanas hablar de esto esta tarde. Y entonces vamos a hablar un poco acerca de cómo nosotros desarrollamos convicciones. Las hermanas me pedían acerca de dos diferentes formas de ver este tema. Uno es cómo a nivel de padres o madres de familia nosotros podemos desarrollar convicciones en nuestros hijos, pero también está el otro aspecto, que es como persona, no importa la edad que tengamos, como yo misma desarrollo convicciones para mi vida. Y de esas dos cosas es que vamos a tratar de hablar un poco esta tarde, ¿verdad? Lo primero que a mí me gustaría comentarles es acerca de qué es realmente una convicción. Y aquí, ya que somos tan poquitos, tenemos la oportunidad, si alguien quiere hablar, puede levantar la mano y darnos su opinión, ¿verdad? Si alguien quisiera compartir, ¿qué entendemos por la palabra convicción? ¿Qué será o qué es lo que viene a nuestra mente? Y si no, pues yo les comparto que al buscarla en el diccionario encontramos 3 definiciones diferentes acerca de la palabra convicción. Y la primera dice que es una sentencia dictada en un juicio. O sea, cuando a una persona la han declarado culpable de algo, dicen es un convicto de X, ¿verdad? Falta a la ley. Luego hay otra que se define como un convencimiento pleno. Dice que eso es una convicción, algo cuando yo estoy realmente convencida de algo. Y una tercera definición que yo encontré para la palabra convicción es una idea religiosa, ética o política a la que se está fuertemente adherido. Entonces, de estas 3 definiciones, hermano, la primera no le vamos a prestar mucha atención, ¿verdad? Espero que no hayamos aquí convictos en este lugar, y si lo hay, pues ni modo, ¿verdad? Ya, si le tocó, pero de las otras 2 definiciones, a mí me gustaría que tomáramos una idea principal para llevárnoslas con nosotros esta tarde, ¿verdad? Que cuál es realmente la convicción de la que queremos hablar este día, y básicamente se define de esas 2 formas. Si nosotros unimos esas 2 definiciones que ya antes le mencioné, yo diría que la convicción para mí la verdadera convicción implica estar plenamente convencido de algo que la Biblia me dice y tener la fe suficiente para creerlo. Yo pensaba también, ¿qué versículos hay que nosotros conozcamos acerca de convicciones? Y vino
1, y a mí me gustaría que lo leamos, y es un verso muy conocido, pero habla acerca de la convicción, y es en Hebreos capítulo 11, así que si por favor me ayudan a buscarlo. Lo tenemos, hermanos, Hebreos capítulo 11, el primer versículo. Yo sé que para muchos es un versículo muy conocido. Y se los voy a leer. Si ya lo tienen, lo pueden leer conmigo, por favor. Y dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y yo decidí usar este versículo como el principal para esta meditación porque nos habla de la palabra convicción. Dice que para mí la fe debe ser la convicción de lo que yo no veo, ¿verdad? Y nos habla de una creencia, como ya mencionó antes, algo de lo que yo estoy completamente convencida que así es. Algo que la Biblia me ha mostrado y que yo tengo la fe suficiente para creerlo. Porque aquí en este verso nos está hablando de la fe, ¿verdad? Dice que la fe es convicción. O sea que yo no puedo tener una convicción en algo si no tengo la fe para creerlo, hermanos. Y algo que a mí me gustaría mencionar y que pensáramos un poco acerca de eso es que muchos de nosotros, probablemente todos, tenemos cosas de las cuales nos sentimos realmente convencidos y que nosotros las creemos ciegamente, y no necesariamente es en el ámbito religioso o espiritual, puede ser en cualquier área de su vida que hay cosas que usted y yo las creemos y difícilmente vamos a cambiar de opinión en cuanto a eso. Todos tenemos algo que creemos que es verdad y que nadie me va a hacer cambiar de opinión. ¿Y qué es lo importante en cuanto a las convicciones, hermano? Y es que las convicciones definen quiénes somos nosotros. Mis convicciones definen qué es lo que yo hago, cómo yo me comporto, de qué cosas yo hablo, inclusive de qué manera yo gasto mi dinero. Eso está determinado por las convicciones que yo tengo. Las convicciones realmente me definen mi día a día, porque la mayoría de nosotros vamos a invertir nuestro tiempo y todo tipo de recursos en lo que creemos que para nosotros es importante. Entonces, de ahí que las convicciones que tengamos son las que nos definen. Usted puede escuchar a alguien hablando de algo y usted se da cuenta qué tipo de creencias esta persona tiene solo con escucharle de qué habla, ¿verdad? Por la forma como alguien se conduce por la vida, sin necesidad de preguntar. Muchas veces usted y yo podemos determinar lo que alguien piensa que es correcto y no, porque eso es lo que hace, ¿verdad? Entonces, las convicciones, hermanos, realmente son las que nos definen, son las que definen la manera en que nosotros vivimos. Pero nos debemos de poner a pensar también que la realidad es que Dios nos ha dado convicciones a través de su palabra, que Él espera que sean las que nos rijan, ¿verdad? Que sean las que dominen o gobiernen nuestra vida. Cosas que Dios nos enseña a través de la Biblia, que Él espera que las creamos tan fuertemente que nada ni nadie nos haga cambiar de opinión, porque eso es una convicción. Hay muchas cosas y algunas nosotros hasta las usamos como dicho, ¿verdad? Hay cosas que hemos escuchado, hemos leído versículos, hemos oído a alguien predicando y la repetimos, pero ¿qué tanto realmente nosotros creemos eso? Muchos de nosotros a veces necesitamos pasar por situaciones difíciles donde pareciera que nuestra fe se ve puesta a prueba, ¿verdad? A ver qué tanto yo confío en algo que probablemente yo he estado repitiendo, ¿verdad? Muchos hemos oído, por ejemplo, que ella es un decir, aunque la Biblia lo dice y muchos lo repetimos, dice: el que empezó la buena obra la perfeccionará. Pero cuando de repente a mí algo no me sale bien, como decimos en buen salvadoreño, decidimos tirar la toalla. Se me olvidó que el que empezó la obra en mí la va a completar, pero algo me salió mal un día y digo, no, entonces ya esto ya no es así. No hay convicción, ¿verdad? Muchas cosas que hemos aprendido de la palabra de Dios, para nosotros son simples dichos, son expresiones que usamos o versículos que de repente los sacamos como que si fueran, qué sé yo, cuestiones que a veces me funcionan y a veces no, ¿verdad? Pero realmente
el Señor nos ha dejado muchas cosas que Él espera que aprendamos y que las volvamos a un nivel de convicción para nosotros, ¿verdad? Y cuando hablábamos de nuestros hijos también, yo les decía, las hermanas pensaban en ver este tema desde los 2 puntos. Cuando nosotros pensamos en nuestros hijos, y no importa la edad que sus hijos tengan, y tal vez si usted no tiene hijos todavía, yo le aseguro que cuando los tenga, usted también va a desear que sus hijos tengan convicciones fuertes, ¿verdad? Una madre, un padre de familia puede ser abuelito, tatarabuelo, bisabuelo, lo que quiera, pero él sigue deseando que sus hijos, que sus nietos, bisnietos tengan convicciones bien arraigadas. Todos deseamos eso para nuestros hijos, convicciones que les marquen la vida. Nosotros realmente quisiéramos que ellos puedan tomar decisiones sabias todo el tiempo, ¿verdad? Quisiéramos que nuestros hijos siempre sepan qué es lo correcto y qué no, que estén convencidos de a dónde ir y qué lugares evitar. Todos quisiéramos eso, ¿verdad? Y como le digo, no importa la edad que sus hijos tengan. Yo soy una adulta, pero yo sé que mi mamá sigue orando porque yo tome decisiones correctas todo el tiempo. Y yo sé que ella ora eso por mis hijos y quizás hasta por los hijos de mis hijos, que ni sé cuándo van a llegar, espero que dentro de mucho tiempo, ¿verdad? No todavía, pero yo sé que ella está orando por eso, porque no importa la edad que sus hijos tengan, usted siempre quiere que ellos hagan lo que es correcto, que tengan convicción en la vida. Y a mí me gustaría que todos pensáramos un poco acerca de un ejemplo que nosotros conocemos de la Biblia acerca de convicciones. Hay muchos personajes de la Biblia que nosotros podríamos mencionar, pero uno en particular que vino a mi mente es Daniel. Y conocemos la historia de Daniel, o más o menos. ¿Qué le pasó al pobre Daniel? ¿Alguien recuerda? El rey lo había invitado a comer y qué chivo. Para otros dioses. Exacto, él y sus amigos, ¿verdad? Porque la Biblia nos habla de los amigos de Daniel. Ellos propusieron no contaminarse, le dijeron, danos solo pan y agua, ¿verdad? Otras cosas, semillitas, cosas como esa. Pero, y eso es algo que pasó con Daniel, ¿va? Imagínense, aquí Heiser nos menciona acerca de una decisión que él tomó, en base a la convicción que había en su corazón, ¿verdad? Pero también de Daniel sabemos que le pasaron cosas feas, hermanos. Sabemos que lo metieron a un horno, ¿verdad? Con sus amigos y salió como que nada, ¿verdad? No entendían por qué se veía un hombre de más, si es que metimos tantos, pero yo veo que hay tanto, dice la Biblia, ¿verdad? Y él salió caminando como que nada, o sea, no le pasó nada. Lo tiraron al foso de los leones, ¿recuerdan? ¿Y qué le pasó? Nada, cuando lo fueron a ver él allí, ¿verdad? Como que si era un gatito, yo me imagino que hasta sobándole la cabeza a los leones ahí, ¿verdad? Así como muchos de ustedes si tienen mascotas quizás se ponen a jugar con ellos, así me imagino yo a Daniel, aunque la Biblia no me dice, pero yo así me lo imagino en el foso sentadito ahí, arrullando al gatito a la par de él, así me lo imagino yo a Daniel. Pero imagínense, a Daniel le sucedieron muchas cosas, pero de todas Jehová lo libró en base a su convicción. Y por eso es que yo quería mencionar este ejemplo, porque fíjese que, como yo le decía, todos queremos que nuestros hijos sepan qué hacer en todo momento. Imagínese la mamá de Daniel, cuánto tiempo habrá invertido, porque en tiempos bíblicos eran las mamás las que educaban a los hijos, ¿verdad? No estoy yo aquí devaluando el trabajo de los papás, no, para nada, no me van a malinterpretar. Pero en tiempos bíblicos era así, ¿verdad? Que la mamá es la que educaba, la mamá es la que les enseñaba. Imagínese usted qué tipo de mamá tuvo Daniel para que su convicción haya sido tan fuerte como era. Él realmente conocía a su Dios, pero ¿quién le había dado esa instrucción a Daniel? Había sido en su casa, ¿verdad? Había sido en su casa donde él había aprendido. Él fue castigado por, como bueno, dice Hazel, no quiso comer la comida sacrificada a otros dioses, a los ídolos, ¿verdad? Y pensaron que iban a estar todos flacos, débiles, y no,
La Biblia nos cuenta que cuando los fueron a ver y los evaluaron, dice que fueron 10 veces mejores que los que habían sido muy bien alimentados. Eso dice la Biblia, 10 veces mejores. Imagínense cuando lo metieron al horno por no querer postrarse ante esta imagen y no querer adorar un Dios que no era el suyo, ¿verdad? Cuando lo metieron al foso de los leones, dice que el rey había visto que era un muchacho tan sabio que lo puso por encima de todos los demás, de sus consejeros, de todo. Y ellos estaban celosos de Daniel, dice. Y pasó un tiempo en el que ellos buscaban cómo atraparle. Imagínense esto. Dice que ellos todo el tiempo andaban viendo qué le hallaban a Daniel para acusarlo ante el rey. Y ellos dicen, no, es que no hay nada. Imagínense yo, qué bonito, le voy a usar de ejemplo a mi hija ya que no está. Así que no le cuenten. Pero imagínense qué bonito si algún día yo me enterara que hay gente tratando de ver que mi hija falla y que ella nunca falla. Qué bonito sería eso. Que digan, hemos estado controlando a Merari, pero no se equivoca, toma buenas decisiones. Qué bonito, eso sería la felicidad más grande para mí, pero este era el caso de Daniel. Dice que todos estos estaban pendientes de él, de ver en qué momento atraparlo haciendo algo indebido para acusarlo delante del rey. Y no hallaron nada. Y dice, se reunieron y al ver que no había motivo, usted puede leerlo en su casa porque no le va a hacer daño leer la historia, ¿verdad? Pero yo se las cuento así con mis palabras, porque la Biblia dice que al ver que no había nada, se reunieron y entonces tramaron algo. Bueno, digámosle al rey, dice, que saque un edicto, o sea, una ley, que por los próximos 30 días nadie clame a otro Dios que no sea el que el rey diga. ¿Pero por qué hicieron eso? Porque ellos habían visto que Daniel lo que hacía era orar 3 veces al día, dice, ¿verdad? Que se encerraba y él clamaba, se postraba delante de la presencia de Dios y empezaba a orar. Eso era lo único malo que le veían en la mente de ellos, eso era lo malo que él estaba haciendo. Y entonces, digámosle al rey, dice que por 30 días no está permitido clamarle a ningún otro Dios que no sea el que el rey decida. Y el rey les hizo caso porque ellos eran sabios y eran sus consejeros, ¿verdad? ¿Y qué pasó con el pobre Daniel? Fue a parar al foso de los leones, pero él salió tranquilo, o sea, nada le pasó, porque él no quiso obedecer ese edicto, ¿verdad? De tener que cambiar lo que para él era su estilo de vida, lo que él creía, de lo que él estaba plenamente convencido, que lo que él necesitaba era mantenerse en comunicación con su Creador. Y él siguió haciéndolo. Y hermanos, yo me ponía a pensar qué bonito ejemplo de convicción el que nosotros vemos en Daniel. Y sé que habrá muchos más en la Biblia, a lo mejor usted pueda pensar en otro personaje y qué bueno. Pero yo uso este como referencia porque Daniel era un muchacho. A veces nosotros pensamos que los adultos, las personas mayores, no se equivocan, ¿verdad? Y entonces uno dice, no, es que cuando yo tenga la edad de la hermana fulana, entonces tal vez ahí sí. Y mire, no importa la edad que tengamos, todos siempre nos equivocamos. Pero en este caso es mucho más sorprendente que siendo un jovencito, él y sus amigos tenían una convicción tan grande que los libró de todo lo que Satanás pensó en contra de ellos. Porque eso es a la larga, hermano, lo que nosotros nos enfrentamos constantemente. Lo que Satanás ha pensado que viene en contra mía y es mi convicción la única que lo puede detener. Y yo quiero ahorita usar otro ejemplo que la mayoría, si estuvimos aquí anoche, escuchamos el testimonio, ¿verdad?, que se compartió. Hay un nivel de convicción de creer que Dios va a cuidar a mi familia, decía, ¿verdad? Y decir, hermano, yo estoy convencido que cuando yo oro por protección para mi familia, Dios siempre escucha. Hermano, ese es un nivel de convicción bastante grande que después de haber visto lo que sucedió, obviamente se vuelve más fuerte, ¿verdad? Pero muchas veces nosotros necesitamos esperar a que algo suceda para empezar a creerle a Dios. Y no debería de ser el caso, ¿verdad? Nosotros deberíamos de empezar a creer y confiar que cuando algo venga en contra mía, es mi convicción y mi creencia y mi fe en Dios la que va a detener todo eso.
Entonces, algo más que yo pensaba es, ok, pero y usted me puede decir, hermana, pero ¿y cómo yo consigo eso, verdad? Yo no tengo a la mamá de Daniel para que me eduque, ¿verdad? Ya la señora ya no existe, ¿verdad? Ni siquiera sabemos cómo se llama, porque si la Biblia dice, yo no me lo acuerdo, así que no sé ni cómo se llamaba, pero definitivamente fue una mujer valiosa, ¿verdad? Imagínese el tipo de hijo que educó. Pero y usted me dirá, hermana, pero ¿yo cómo consigo eso, verdad? ¿Cómo yo puedo hacer eso? ¿O cómo yo consigo ese nivel de convicción en mis hijos o aún en los nietos? Porque aquí hay abuelas, ¿verdad? Que yo sé que ellas colaboran en la casa. Entonces, aquí me gustaría traer a memoria nuevamente otro verso que muchos ya conocemos y es Proverbios 22:6. ¿Recuerda alguien qué es lo que dice Proverbios? Instruye, dice. Instruye al niño en su camino, dice, ¿verdad? ¿Y qué más dice? Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Hermanos, y yo quiero decirles a manera de testimonio, yo soy un ejemplo de eso, ¿verdad? La señora que ustedes ven aquí, desde que yo tengo uso de razón, ella ha procurado instruirme en el camino de la palabra de Dios, ¿verdad? Y yo puedo testificarlo públicamente de que no quiere decir que no me he equivocado, no, claro que sí, hermanos, sí, si yo les contara, pero esa es plática para otro día, no me voy a poner ahorita aquí a contar esas cosas, pero yo sí puedo testificar, hermanos, que en mi vida y el cuidado que Dios ha tenido conmigo hasta este día, mucho ha salido de la enseñanza de mi madre para conmigo. Entonces, ¿por qué yo uso este versículo? Porque como decía, muchos tenemos hijos pequeños o usted quizás tiene hijos ya grandotes, pero usted los sigue viendo como niños, hermano. Entonces este versículo le aplica para usted. Porque aunque ya seamos adultos, para ella yo sigo siendo la niña de su casa, aunque yo ya no me siento así, pero ella sí. Entonces, no importa la edad que nuestros hijos tengan, siguen siendo niños delante de sus ojos, ¿verdad? Entonces, este versículo nos queda exacto, hermano, que dice que instruyamos al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, dice, no se apartará de él. Y entonces, ¿cómo yo puedo instruir? ¿Qué significa, verdad? ¿Qué es eso? ¿Cómo yo ayudo a mi hijo a tener convicciones tan fuertes que nada ni nadie le hagan cambiar de opinión? Y yo le voy a mencionar 4 pasos ligeramente, no crea que esto se nos va a alargar mucho, pero 4 cosas que en lo personal yo las creo, igual si usted averigua, a lo mejor va a encontrar información muy similar, ¿verdad? Todo en la vida, hermanos, se basa en procesos, todo. Todas las cosas tienen un proceso. Nada realmente en la vida es instantáneo, aunque usted piense que el café es instantáneo, no, ¿verdad? Tiene que calentar el agua, echarlo en la taza, todo. Lo único que a veces consideramos en nuestra vida que se da en un instante, y eso es así, es nuestra salvación. Que de un instante al otro yo paso de ser pecador, condenado, a ser una hija de Dios y perdonada. Pero aún allí ha habido un proceso donde Dios tuvo que, a través de su Espíritu, convencerme que hay pecado en mí, convencerme que tengo que arrepentirme, que necesito perdón. Bueno, hay un proceso. Una vez todo ese proceso se completó, mi salvación es en un instante, ¿verdad? Pero todo lo demás en la vida requiere procesos, y entonces esto es igual, hermano. Y esto le aplica para usted, a la edad que tiene, como para los niños, para cualquiera. Que cómo yo formo las convicciones en base a la palabra de Dios, lo primero que yo necesito es escuchar la palabra. ¿Y por qué digo esto? Porque muchos de nosotros, quizás conocemos familia o hemos sido parte de esto, conocemos gente o aún tal vez nuestras familias lo practican, que en lugar de hablarnos de la palabra, lo que se usan son como amenazas o ejemplos, mira, como la fulana te va a ir a vos si seguís así. En lugar de que le digamos, mira hijo, lo que la Biblia dice es esto y lo otro, ¿verdad? A veces vemos que el niño ya está a punto de caerse y nos va, ajá, ya quiero ver que te caigas, en lugar de ir y enseñarle, ¿verdad? Muchas veces nosotros no queremos instruir, no queremos hablar lo que es correcto, sino que hemos aprendido de forma diferente.
Entonces, ¿qué es lo primero que yo necesito y que mis hijos también necesitan? Escuchar la palabra. Hermanos, y esto tiene que ser algo intencional, porque imagínense cuando usted está peleando por algo que sus hijos hicieron, muchas veces el enojo nos quita la paciencia, ¿verdad? Y lo primero que va a salir es cualquier cosa menos lo que Dios quiere que yo diga. Entonces esto tiene que haber una intención de mi parte, de que mis hijos escuchen lo que la palabra dice. Igual yo, ¿verdad? Cada uno de ustedes necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios, escucharla, nosotros necesitamos eso. Algo también que yo pienso con los niños, hermanos, es que nosotros necesitamos aprender a aprovechar los momentos enseñables, y esto no solo en los niños, pero yo voy a usarle de ejemplo los niños porque es más fácil de entender. Muchas veces suceden cosas que me dan un momento justo para compartirle una verdad a mi hijo o mi hija, pero yo no la aprovecho, yo la dejo pasar, ¿verdad? Yo no estoy pendiente de esto, y volvemos a que esto tiene que ser algo con toda la intención, ¿verdad? A veces tal vez como adultos usted de repente ve un hermano, una hermana que quiere compartirle algo a usted, y probablemente ese momento es el más indicado para que usted le diga algo que va a marcar la vida de esta persona, pero no, ¿verdad? Ahí nos quedamos nomás, pobrecita la hermana lo que le pasó, o se nos vuelve más un chambre que otra cosa, y no aprovechamos los momentos enseñables, como yo personalmente le llamo, ¿verdad? Hay ocasiones que se nos presentan situaciones y se nos van de paso, y hubiese sido el momento perfecto para que yo le transmita a mi hijo o a mi hija una verdad del reino, que por lo que esté sucediendo uno sabe que eso le va a marcar su vida de ahí en adelante, no tan fácilmente se le va a olvidar. Y así es con todos, hermanos. Necesitamos intencionalmente prestar atención y aprovechar los momentos, ¿verdad? Aprovechar los momentos. Otra de las cosas que necesitamos, además de leer, de escuchar la palabra, es leerla, hermanos. Porque escuchar, muchos pueden decir, sí, yo oigo el mensaje, estoy trapeando y tengo el televisor, la radio, lo que sea, estoy lavando ropa, haciendo esto y lo otro, o en el trabajo, va manejando y oye los mensajes, y todo eso es bueno, pero también usted necesita leer, ¿verdad? Esto es un aprendizaje dirigido, y cuando se refiere a los niños, hay edades en las que todavía no pueden leer, pues nosotros tenemos que leerle la palabra, porque nuestros hijos necesitan entender que no solo porque la hermana Zuleima se paró y empezó a hablar, eso es así, no, es porque la Biblia lo dice, y eso aplica para cualquier persona que venga y le predique, ¿verdad? No solo porque el pastor dijo esto y esto, yo ya me lo voy a creer, no, yo tengo que ver que la Biblia eso es lo que me está diciendo. Y nuestros hijos necesitan entender eso, y todos nosotros también, ¿verdad? No solo voy a escuchar, yo también voy a leer. Muchos usan la palabra escudriñar o como usted quiera llamarle, pero este es un aprendizaje dirigido en el caso de los niños. Usted le hace ver al niño lo que la Biblia dice. No solo se lo cuenta, usted se lo lee o le pide que lea con usted cuando algunos ya pueden leer, ¿verdad? Lo siguiente, hermanos, es guardar esas palabras en nuestro corazón, lo que yo aprendo. Ahí es donde empezamos a crear ya una convicción, guardarla, o sea, yo la creo. Nuestros niños aprenden a creer en base a lo que ellos ven, en base a lo que ellos escuchan, pero muchas veces, hermanos, nosotros creemos que porque nuestros hijos, desde bebecitos, como la hija de hermana Yami, están aquí en la iglesia, ¿verdad? Y aquí van a crecer corriendo. Uno piensa que ellos han entendido las cosas y muchas veces no es así. Muchas veces no es así. Aún nosotros que quizás venimos a los cultos de vez en cuando, a veces todavía andamos adivinando cómo es que las cosas funcionan, ¿verdad? Pero con los niños cometemos ese error de pensar que como ellos han sido parte de esto todo el tiempo, pues que ellos ya saben. Y no, hermano, los niños necesitan aprender, ¿verdad? Nosotros necesitamos enseñarles para que ellos empiecen a guardar en su corazón, porque lo que yo escucho es más a nivel de mi mente, de mi cerebro, lo que yo leo,
Pero cuando yo creo, entonces ya estoy hablando de algo más profundo, ya es en mi corazón, ya no es solo en la mente lo que yo escuché o leí de algún lugar, sino que ya lo estoy creyendo, ¿verdad? Y lo último, hermanos, es que nosotros tenemos que practicar lo que leemos, poner las cosas por obra, ponerlo en práctica, ¿verdad? Cuando usted le enseña algo a un niño o a la persona que sea, procure que no quede solo como una plática o algo que se dijo, sino que hay que llevarlo al siguiente nivel y hagamos las cosas, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, yo les puedo mencionar con nuestros hijos, dado el trabajo que mi esposo y yo tenemos con grupos de misioneros, a mis hijos les toca aprender muchas cosas que otros niños tal vez no, ¿verdad? Ellos tienen que aprender, por ejemplo, que muchas veces nos toca dar mucho más de lo que hay para nosotros, pero eso es lo que Dios nos manda a hacer y a veces los niños eso no lo entienden, ¿verdad? A veces los niños, hay grupos que quieren ir y bendecir comunidades, iglesias, qué sé yo, entonces de repente andamos comprando cosas, no es con dinero nuestro, tengo que aclarar eso, ¿verdad? Los grupos y compran juguetes, zapatos, lo que sea. Y para un niño a veces eso es difícil de entender, porque yo estoy aquí envolviendo regalos y todo, pero nada de esto es para mí. Pero yo sé que en el proceso ellos están aprendiendo, que nosotros creemos que dando es como recibimos, y por eso damos. Aunque ahorita yo no lo vea probablemente, a nivel de la mente de un niño es así, ¿verdad? Ellos poco a poco se van acostumbrando a que esto es lo que creemos y por eso lo hacemos, ¿verdad? No solo es algo que ellos escuchan, porque ellos no están todo el tiempo con nosotros. A veces nos toca semanas enteras que estamos en otro lugar y ellos están aquí en la casa, con mi madre y con mi hermana. Entonces ellos todo el tiempo nos llaman y ellos quieren saber qué estamos haciendo y quieren ver fotos o lo que sea. Ellos escuchan, ¿verdad? Ellos de repente van y participan de algunas actividades y ellos no ven lo que hacemos, pero hay ocasiones también en las que ellos tienen que hacer y entender que eso es parte del proceso. No somos solo espectadores, ¿verdad? Necesitamos, hermanos, que cuando yo he creído algo, que lo ponga yo en práctica. Y como les decía, esto no solo es con los niños, nos aplica a todos. Cuando usted y yo aprendemos algo, hermanos, necesitamos ponerlo en práctica. Y ya para ir concluyendo, a mí me gustaría enfocarme en 3 o 4 ideas que a mí me gustaría que queden en nuestras mentes, ¿verdad? Yo necesito escuchar, dijimos leer, guardar y practicar lo que la palabra me dice. Porque así es como yo voy a desarrollar convicción, primero de manera personal y luego con mis hijos, ¿verdad? O las hermanas que tienen ministerio con niños. Usted no quiere que cada vez sea solo una clase más, no, ¿verdad? Usted quiere que Dios realmente les deje algo en los corazones de los niños. Entonces hay pasos que podemos seguir. Y ya para terminar acá, algo que yo quisiera compartirles, hermanos, es que mis hijos, estas son ideas que yo tengo y yo se las quiero compartir, ¿verdad? Dice que mis hijos no van a creer ni a desarrollar convicción en algo de lo que nunca ellos han oído. ¿Y qué quiero decir con esto, hermanos? Que si usted y yo no les hablamos, ellos nunca van a entender, ¿verdad? Ellos no van a creer. Y yo sé que hay hermanos que enseñan la palabra, pero nada va a sustituir lo que yo en mi casa pueda hacer con ellos, que viven conmigo. No es lo mismo que ellos vengan y están 1 hora y media de un servicio escuchando una clase con un hermano. Y yo no digo que eso esté mal, sé que lo hacen de corazón, pero 1 hora y media, en mi caso, nosotros no podemos estar toda la semana en todos los servicios, ¿verdad? Pero cuando venimos, mi chiquitín está ahí con los principiantes, dura 1 hora y media, tal vez lo hace unas 2 veces a la semana, qué sé yo. Y aunque hay verdad en lo que las hermanas enseñan, eso no va a sustituir todas las demás horas que él pasa al lado mío, ¿verdad? Entonces, él no va a formar una convicción de algo que no ha escuchado, hermano, algo de lo que yo nunca le he hablado, ¿verdad? Y entonces, ¿qué más se desprende de esto? Otra idea es que si yo no les estoy hablando, alguien más sí lo va a hacer. Y ahí nos vemos en problemas ahorita, muchos, ¿verdad? Que tenemos hijos adolescentes,
y de otras edades también, pero los adolescentes ahorita están siendo tan atacados por las redes sociales, por sus amistades. Y si yo, hermanos, no estoy hablándoles, alguien más lo va a hacer. Alguien en la escuela, los amiguitos con los que juegan, qué sé yo. Alguien más les va a hablar y va a poner cosas en sus mentes y en sus corazones de las que después quizás yo me pueda arrepentir no haber tenido cuidado de eso, ¿verdad? Si yo no les hablo, hermanos, alguien más lo va a hacer. Otra cosa también que yo pienso es que si yo no tengo claras mis convicciones personales, nunca es tarde para que yo empiece a averiguar. Y esto sí, ya no estoy hablando de los niños, porque los niños van a ir aprendiendo poco a poco, pero en nuestro caso como adultos, si todavía hay cosas que yo no entiendo, hermano, nunca es tarde para que empecemos. Los pasos a seguir son los mismos. Escuchemos, leamos, averigüemos, ¿verdad? Pongamos en práctica qué es lo que la Biblia me dice. Nunca es tarde para que yo empiece si yo ahorita estoy confundida en cuanto a lo que creo, en cuanto a lo que me han enseñado. Porque hay algo, y esta palabra para mí suena chistosa, aunque es una palabra real en el diccionario, la palabra desaprender. Yo la escuché hace algún tiempo y me pareció divertido, pero busqué y sí es una palabra real. Y la Real Academia la define como el decidirse a olvidar lo que se había aprendido. Y a mí me llamó la atención la definición porque dice que es decidirse a olvidar. No es olvido. Habemos algunas personas que se nos olvida todo, yo soy una de ellas, ¿verdad? Usted tal vez me dijo algo aquí, ya cuando iba a mi casa se me olvidó, y yo me quedé, ¿qué me dijo la hermana? ¿Qué me dijo? La hermana Dani sabe eso, ¿verdad? Mira, hermana Zuleima, tal cosa, y después a mí se me olvidó, ¿verdad? Entonces, el olvido no es lo mismo que desaprender, porque desaprender es una decisión. ¿Y a quiénes les aplica esto, hermanos? Si usted creció con creencias equivocadas, nunca es tarde para que empiece a cambiarlas. Si hasta hoy usted ha estado aprendiendo cosas que de repente le confunden, nunca es tarde para dejar eso de lado y empezar a asegurar qué es lo que realmente creo, ¿verdad? Nunca es tarde para eso. Entonces, desaprender todos necesitamos en algún momento, hermanos. Y es que yo decía, sí, la verdad que cuando entendí que esto no está bien, yo necesito decidir empezar a olvidar eso y a reemplazarlo por lo que realmente Dios quiere que yo haga. Y sabe que sería increíble, pero en muchas iglesias, para muchos es difícil de creer, ¿cuántos hermanos hay que necesitamos desaprender cosas? Muchos le pueden contar que tal vez iniciaron congregándose en otra iglesia donde lo que le enseñaron no es realmente lo que la Biblia dice. Hay muchas iglesias cristianas, evangélicas, donde se enfocan mucho más en cuestiones de legalismo que el vestuario, cosas como esa, pero no le enseñan realmente lo que la palabra está diciendo. Y muchos hermanos crecieron creyendo cosas que realmente la Biblia nunca las menciona, ¿verdad? Pero cuando nosotros entendemos que no era eso lo que Dios me estaba mostrando, necesitamos entonces decidirnos a olvidar y reemplazar esas cosas que estaban confundidas en mi mente por lo que realmente la palabra me enseña. Así que, hermano, yo quiero dejarles eso en su mente, ¿verdad? Si a usted le toca empezar a desaprender, haga lo que a todos nos ha tocado en algún momento, ¿verdad? Si usted siente que no tiene las convicciones claras, pues estamos a tiempo de empezar, de buscar ayuda también, ¿verdad? Aquí hay muchos hermanos y hermanas llenos de amor y dispuestos a echarle la mano al que lo necesite, ¿verdad? Así que con eso les dejo, hermanos, que el Señor me los bendiga. El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo de que recibas a Jesús como tu Salvador personal. Ora conmigo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy en Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia de Dios.
Ahora te invitamos a que crezcas en el conocimiento de las Escrituras. Congrégate con nosotros. Estamos ubicados en kilómetro 6,5, carretera a Los Planes de Renderos.